Buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Influencia de las interacciones en el desarrollo del lenguaje, organizado por la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Finisterre. Mi nombre es Romina y seré la moderadora en esta ocasión. Antes de comenzar, queremos recordarles que los micrófonos y cámaras deben permanecer apagados durante la presentación. Las preguntas y comentarios se recogerán en la sección de chat de la plataforma y al finalizar intentaremos dar respuesta a sus inquietudes. La presentación será grabada y la haremos llegar al correo electrónico inscrito en la encuesta al final de esta exposición. Sin duda lo esencial de esta tarde, les quiero presentar a Lorena Díaz, educadora de párvulos, magíster en Educación Inicial Didáctica de las Matemáticas y el Lenguaje, doctoranda en Educación en la UNADE, y es coordinadora de la línea de formación disciplinaria de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Finisterre. Gracias, Lorena, por compartir esta tarde con nosotros. Ahora sí, me demoré un poco, pero muchas gracias, Romina. Agradecerles a todos por estar presentes en este webinar y esperando que obviamente sea de su utilidad. Vamos a comenzar este webinar entonces, gracias por compartir su tiempo, sobre las influencias de las interacciones en el desarrollo del lenguaje. Quería comenzar primero, no sé si se me quedó pegado, un momento. Ahí está. Vamos a esperar a ver si es que se pegó o no se pegó. Ya, está bien. Vamos a comenzar señalando algunos resultados respecto a la comprensión del lenguaje, perdón, de la comprensión de lo que leen los niños y las niñas. Un estudio realizado en relación a las evaluaciones nacionales e internacionales de como las pruebas CIMSE y PISA, arrojan que los niños de educación básica de cuarto en particular tienen bajos resultados de comprensión, a pesar de que como el país latinoamericano estamos dentro de los mejores puntajes, estamos por debajo de lo que señala la OCDE como un buen puntaje, un buen promedio de calidad. Es decir, existe una problemática de comprensión y podemos también visualizarlo no solo en educación básica, sino que se prolonga incluso hasta la adultez, donde existen y se mantienen estos problemas de comprensión. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿por qué tiene que está hablando esto de comprensión si en verdad estamos hablando de las interacciones, cómo aportan al desarrollo del lenguaje? Porque nuestra función como educadores de párvulos en un primer momento es fundamental para promover el desarrollo del lenguaje de calidad. Y este lenguaje posteriormente que el párvulo se apropia a partir del modelado del adulto, obviamente va a repercutir en la comprensión posterior de su lectura, ¿cierto?, que él realice, o en la comprensión oral cuando la educadora de párvulos o el educador de párvulos, ¿cierto?, lee algún texto informativo, lee algún texto narrativo. Por lo tanto, quería compartir este antecedente. Otro antecedente que también quería compartir antes de comenzar con la temática es que se han hecho investigaciones en relación al uso de textos narrativos en educación parvularia. Se usa bastante, los cuentos están siempre presentes en nuestras aulas, pero en desmedro de los textos informativos. ¿Y por qué es importante hablar sobre esto? Porque el texto narrativo tiene un sentido de comunicación distinta al texto informativo. Es decir, los textos informativos son más complejos, tienen un léxico más propio de la disciplina o del contenido que está abordando. Por lo tanto, requiere un conocimiento basal por parte del párvulo y demanda mayor habilidad para comprender el texto. Aquí el problema radica, y ustedes también podrían preguntarme, bueno, ¿por qué estamos tocando esta temática si en verdad estamos hablando de las interacciones? Porque cuando el párvulo se somete, ¿cierto? O cuando la educadora de párvulos realiza experiencias de aprendizaje con distintos cuentos, narrativos, el párvulo va adquiriendo conocimiento de este tipo de texto. Es decir, va entendiendo su estructura, va entendiendo su formato, ¿cierto? Y lo va comprendiendo, incipientemente va desarrollando habilidades para comprender este texto que está escuchando, que es narrativo. Pero como el texto informativo en educación parvularia se aborda poco, estas habilidades son menores, por lo tanto, también arrojan problemas, ¿cierto?, de comprensión, entendiendo que posteriormente en la otra etapa educativa, ¿cierto?, a nivel básico, nivel medio, los textos informativos están aumentando versus en educación parvularia. Es mayor al texto informativo al cual acuden estos niños. Entendiendo que este texto informativo tiene un léxico especializado,
es importante que los educadores de párvulos también fomenten la exploración, la manipulación, la escucha atenta de este tipo de textos. ¿Para qué? Para que posteriormente, y también en etapa de educación parvularia, podamos aportar a su desarrollo. Otro aspecto importante de las interacciones para desarrollar el lenguaje, que también influyen en la lectura y en la escritura, es el uso de palabras sofisticadas. Es decir, sabemos que eh, el tipo de lenguaje que el párvulo pueda desarrollar depende mucho del contexto en el cual vive y depende mucho también del nivel educativo de la madre. Se han hecho bastantes estudios donde hay una relación recíproca entre mayor estudio de la madre, ¿cierto? Mayor es el lenguaje que maneja el niño y la niña. Pero también hoy en día se sabe que el educador de párvulos influye en este desarrollo del lenguaje, tanto la cantidad y la calidad del lenguaje que utiliza el educador de párvulos se transforma en una herramienta fundamental para disminuir estas brechas existentes que existen, ¿cierto?, en entornos menos favorecidos y que de alguna manera se ven perjudicados los niños y las niñas. Por lo tanto, si un educador de párvulos realiza interacciones de calidad usando un lenguaje propio de un contenido, usando un lenguaje sofisticado, va a favorecer el desarrollo del lenguaje y, por supuesto, a medida que va creciendo el niño y la niña, va a mejorar también las habilidades lectoras y de la escritura para su proceso propio de aprendizaje. Es beneficioso para el niño y la niña. Otro aspecto importante, que también lo mencioné hace un ratito, tiene que ver con el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas. Siempre hemos sabido que el contexto marca a los niños y las niñas en relación al desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Hay una relación directa y sabemos que en el hogar, el lenguaje, el entorno cotidiano que el párvulo se desenvuelve, por supuesto que se va a ver reflejado en el lenguaje que use. Pero como lo dije hace un rato, la educadora de párvulos, el educador de párvulos también está influenciando este proceso de adquisición del habla del niño y la niña. Por lo tanto, el lenguaje se va a ver favorecido cuando el educador de párvulos realice interacciones con los niños y las niñas que vayan siendo de calidad, ¿cierto? Y estos resultados que puede llegar a tener un párvulo pueden ser muy distintos, ¿cierto? Si es que solo nos quedamos con la idea de que el lenguaje que desarrolla el niño y la niña tiene que ver del contexto en el cual habita, del entorno y del hogar. También se han hecho estudios, se ha investigado qué tanto se usa un lenguaje académico, es decir, qué tanto en educación parvularia, en las salas de educación parvularia, ¿cierto?, en las interacciones que realizan los educadores de párvulos con los niños y las niñas, qué tanto se usa del lenguaje académico. Y es bastante disminuido dentro de una jornada. Se han hecho estudios donde se visualiza que en el momento de saludo, por ejemplo, hay un lenguaje académico propio del conocimiento que tiene que ver, por ejemplo, con la estación del año, con el tiempo, pero son momentos solo establecidos. Y durante el resto de la jornada, cuando hay juego libre, ¿cierto?, cuando hay otro tipo de interacciones, el lenguaje académico disminuye notoriamente. Y esto también va a afectar a nuestros niños y niñas. Por lo tanto, ¿por qué es importante relacionar el lenguaje académico? Entendiendo que el lenguaje académico habla de un contenido en particular. Habla, por ejemplo, del espacio, habla, por ejemplo, de las ciencias naturales, ¿cierto? Y podemos abarcar todo nuestro núcleo de las bases curriculares que tienen distintos objetivos propuestos para nuestros niños y niñas, en donde se propicia, por ejemplo, el lenguaje, la alfabetización científica, por ejemplo. Que esto también va a afectar el desarrollo del lenguaje del niño y la niña. Pero ¿qué dice sobre las interacciones y el desarrollo del lenguaje en nuestro marco curricular? Las bases curriculares de la educación parvularia señalan que para promover el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas es fundamental la interacción social. Y esta interacción social no solo en relación al adulto y al niño, sino que también una relación entre pares. Es decir, la interacción social debe ser la estrella para producir el diálogo. De otra forma no podríamos producirlo para promover el desarrollo del lenguaje. Y según esto, ¿cuál es el objetivo del educador de párvulos? Bueno, el rol del educador de párvulos acá tendría que ser crear espacios y situaciones, ¿cierto?, donde los niños y las niñas interactúen.
Por ejemplo, en esta imagen vemos dos bebés, ¿cierto?, que balbucean, que pueden cambiar incluso los momentos en el cual uno emite el sonido y el otro receptivo, y después el que era receptor emite sonido y el que estaba hablando o emitiendo algún sonido toma el rol de receptor y se generan protoconversaciones. Por lo tanto, estas instancias son valiosas para promover el diálogo tanto entre pares como entre adultos y pares. El otro rol del adulto, cuando el adulto está atento a lo que el párvulo quiera comunicar, atento a los intereses que él manifieste de querer comunicar, y nosotros respondemos a ellos con distintos elementos que los vamos a ver más adelante. El marco de la buena enseñanza también, de la educación parvularia, también hace referencia a las interacciones. En el dominio C, que habla de la enseñanza para el aprendizaje de todos los niños y las niñas, específicamente en el criterio C3 dice, generar interacciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo integral y la adquisición de aprendizajes significativos. Es decir, nosotros, educadores de párvulos, con nuestras interacciones debemos promover el desarrollo integral, ¿cierto? Debemos favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, pero además tenemos que generar interacciones que promuevan o que produzcan, ¿cierto?, aprendizajes significativos en nuestros niños y nuestras niñas. Hasta aquí hemos dicho varios elementos. Hemos mencionado la comprensión propiamente tal, tanto en el nivel de educación básica, y cómo esto se puede favorecer desde los niveles iniciales de educación parvularia, entendiendo que el desarrollo del lenguaje tiene una relación directa con la habilidad de escritura y lectura. También mencionamos que la educación de la madre, ¿cierto?, es importante, pero también hoy en día sabemos que el rol del educador de párvulos en estas interacciones vamos a favorecer el desarrollo del lenguaje y también es importante cómo este educador de párvulos se comunica. Y vimos también las bases curriculares y el marco de la buena enseñanza que nos están mencionando al respecto sobre las interacciones. Pero, ¿qué características deben tener para ser de calidad y para promover el desarrollo del lenguaje? Primero, en los primeros niveles, en el nivel Salacuna, tenemos que responder a cada intención comunicativa del niño y la niña, ¿ya? El bebé está balbuceando, está emitiendo gorgojeos, ¿cierto? Está vocalizando, está emitiendo sílabas, está realizando conversaciones, pero como no tienen el lenguaje que tenemos de manera convencional, ¿cierto? El lenguaje propio que tenemos los niños, lo tienen los niños mayor de 2 años, ¿cierto? Y los adultos, es que se llama protoconversaciones. Entonces, para generar interacciones que promuevan el desarrollo, el educador de párvulos o la madre también debe estar atenta a cualquier emisión de sonido que el párvulo emita, de tal forma de responder a ello, porque cuando el párvulo recibe una respuesta, ¿cierto?, del interlocutor, el párvulo va a seguir emitiendo sonidos. Por lo tanto, está practicando con su aparato fonoarticulatorio estos sonidos posteriores que van a generar la palabra posterior, ¿cierto? Porque el bebé tempranamente no puede emitir la palabra por una etapa madurativa propiamente tal, por el desarrollo cognitivo propiamente tal y por el desarrollo motor que tiene que ver con todo el aparato fonoarticulatorio. Estar atentos a cada emisión que realiza el párvulo. Y aquí vemos una imagen de un adulto asombrado y un niño que también imita este gesto. Es importante en los niveles de salas cuna que los educadores de párvulo a la hora de comunicarse con el niño y la niña se apoyen del lenguaje no verbal y de la gestualización. ¿Por qué es importante que las interacciones que realice el educador de párvulos tengan estas características? Porque hasta más o menos los 2 años, dependiendo del ritmo de aprendizaje de los niños y las niñas y de la estimulación que reciban, el párvulo todavía, ¿cierto?, no se comunica con oraciones completas. Puede terminar la sala cuna mayor usando frases simples o, o frases de 2 palabras. Puede comunicarse de esa forma y aún, ¿cierto?, no tiene esta oración completa. Por lo tanto, él se apoya de la gestualización. Y esta gestualización también es una forma de comunicarse, que la debe ir abandonando en la medida que va creciendo, que va desarrollando su aparato fonoarticulatorio y en la medida también que va recibiendo estimulación para poner en práctica todo el aparato fonoarticulatorio y poner en práctica también todas las ideas que tiene y verbalizarlas. Por lo tanto, la característica de las interacciones que realiza un educador de párvulos en los niveles a las cunas menores principalmente, debe ser apoyada de un gesto y del lenguaje no verbal para que este párvulo tenga esta herramienta y la pueda usar a la hora de comunicarse.
Asimismo, las acciones que favorecen el desarrollo del lenguaje es la mirada compartida, es decir, cuando el párvulo, ¿cierto?, está en una etapa en donde el desplazamiento se ve reducido, todavía no gatea, puede estar de cúbito dorsal sobre alguna alfombra de goma eva, ¿cierto? El párvulo mira un objeto, no lo alcanza porque todavía no tiene el movimiento corporal para poder alcanzarlo, pero está mirando el objeto. El adulto tiene que estar atento, mirar el objeto que está mirando el niño, verbalizarle el nombre del objeto y obviamente las características. Ah, ¿quieres la pelota? Esta pelota es roja y es blanda. ¿La quieres tener? Toma, yo te la alcanzo. Entonces esa mirada compartida es parte de la interacción. Tú a partir de ese gesto que realiza el niño, de esa acción que realiza el niño, el educador de párvulo va a responder a él y va a generar una interacción. Y el párvulo lo más probable es que balbucee, que vocalice inclusive, para seguir esta protoconversación. El contacto visual también es una acción importante que el educador de párvulos debe tener. Han hecho investigaciones en que ponen a un bebé enfrente de un adulto y cuando el adulto lo mira a los ojos, ¿cierto? El párvulo balbucea, emite sonidos y el adulto también está hablando con este niño o esta niña. Pero cuando el adulto sigue frente de él, pero gira la mirada y no tiene este contacto visual, el niño deja de balbucear o deja de emitir sonidos porque entiende que no se están comunicando con él. Por lo tanto, el contacto visual es relevante. Sabemos que en las salas cuna hay hartos niños, ¿cierto? Hay hartas guaguas, pero también el adulto, el equipo educativo, organizarse de tal forma de que cada niño tenga esta oportunidad de tener el contacto visual con el adulto significativo dentro del establecimiento educativo y también decirle a las madres, trata de mirarlos siempre a los ojos cuando estén hablando. Posteriormente, más o menos ya cuando el niño se sienta, puede ser entre los 8 meses hasta el año, más o menos, aparece el señalar con el dedo. ¿Y por qué es un hito importante para generar la interacción de calidad? Porque el párvulo te está diciendo, quiero que hablemos de aquello que estoy apuntando, de aquello que estoy señalando. Por lo tanto, incentivar el apuntar con el dedo, perdón, es una buena estrategia para favorecer el desarrollo del lenguaje y así también emitir mayor cantidad de sonidos. El párvulo, en un principio, el objetivo nuestro es que emita sonidos, que realice protoconversaciones. Ustedes saben también que tempranamente dialoga con la mamá, y la mamá cuando le dice, cómo estás? ¿Qué lindo estás? El bebé emite un sonido y luego el bebé se calla y la mamá habla. Entonces el niño ya se está comunicando desde muy temprano y este indicar con el dedo es un avance, porque ya no dependo tanto de lo que tú me estás diciendo, sino que yo ahora estoy guiando la conversación y toma el protagonismo. Posterior a esto, ¿cierto? Cuando sabemos que los niños de nivel salas cuna, nuestros bases curriculares, señalan un objetivo de aprendizaje que tiene que ver con comprender mensajes simples. Una cosa es que el párvulo comprenda estos mensajes simples y otra cosa es que el adulto, el educador de párvulo, interactúe con el niño y la niña de manera simple. Aquí lo que queremos promover en este webinar es que se haga presente una complejidad sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? No minimizar al párvulo. Sabemos que el párvulo no expresa palabras en un primer nivel, en el nivel salacuna, por ejemplo. Sabemos que no lo expresa, pero eso no implica que no comprenda. Por lo tanto, la complejidad sintáctica que pueda tener una interacción en donde el adulto modela el lenguaje es fundamental para mejorar el desarrollo del lenguaje y para potenciarlo. Es decir, usar oraciones completas, subordinadas, multicausales, ¿cierto? Que tengan un mayor análisis morfosintáctico. Sabemos también, sabemos también que el párvulo cuando comienza con la palabra frase, ¿cierto? O con el habla telegráfica, sabemos que no hace uso del artículo, dice mamá agua en vez de decir mamá quiero agua, por ejemplo, pero eso es un proceso normal de reducción que realizan los niños y las niñas. Por lo tanto, no podemos responder a esa característica del niño simplificándole nosotros el habla. Al contrario, es decir, debemos tener una complejidad sintáctica a la hora de comunicarlo con los niños y las niñas. También la complejidad semántica es muy relevante en las interacciones desde los niveles a la cuna y por supuesto que va a ir creciendo en los niveles posteriores, ¿cierto? En el nivel medio y en el nivel transición. La complejidad semántica tiene que ver con el aumento de vocabulario. Y aquí yo les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos leyendo un texto informativo, nosotros adultos, ¿cierto? Cuando estamos leyendo una noticia, cuando estamos leyendo un artículo científico, nos vamos dando cuenta que el vocabulario
nos vamos dando cuenta que el vocabulario que aparece en el texto es sofisticado, es decir, hay harto vocabulario que aparece en ese texto que yo no uso habitualmente a la hora de comunicarme. Lamentablemente, los niños de nivel medio transición, ¿cierto? O sea, las cunas, medio y transición, no leen, por lo tanto no van a tener acceso a ese vocabulario hasta cuando comiencen el proceso de lectura. Bueno, algunos de transición sí pueden leer, ¿cierto? Algunos. Pero lo normal o lo que se espera es que en enseñanza básica, comiencen este proceso, entonces esperan hasta allí para conocer estas palabras sofisticadas. Acá, en este webinar, lo que queremos promover es que el educador de párvulos en interacciones sencillas pueda, de alguna manera, aportar a este vocabulario sofisticado, aumentar el vocabulario que las bases curriculares nos dicen desde Sala Cuna, aumentarlo. Y como, por ejemplo, ¿qué hacemos? Normalmente dialogamos con el niño, con un bebé de Sala Cuna, y le decimos, por ejemplo, ya comiste, ¿cierto? Ahora estás bostezando, sí, veo que estás cansado, te veo exhausto. La palabra exhausto la escuchamos en cuentos, la leemos desde algún periódico, ¿cierto? De algún texto informativo, pero normalmente no la usamos en nuestra interacción con el párvulo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el párvulo no la conoce, efectivamente. Pero si tú usas este lenguaje cotidiano, como la palabra cansado, y la acompañas de la palabra exhausto, por supuesto que el niño le va a ser familiar. Es decir, posteriormente, inclusive el niño, si la escucha desde Sala Cuna a nivel medio, lo más probable es que en el nivel transición, cuando quiera decir cansado, le diga a la mamá, "Ay, estoy exhausto". ¿Por qué? Porque es parte de su entorno cotidiano. No tiene que esperar hasta esta lectura que él va a realizar posteriormente en un texto informativo. Lo mismo con otras palabras como cariñoso, meloso, chistoso, cojoso, triste, apesadumbrado, tranquilo, sosegado. Yo puse algunas palabras, por supuesto que hay muchas palabras que podemos usar en nuestras interacciones con el objeto de aumentar la complejidad semántica y con el objeto también de aumentar el vocabulario. A veces caemos en el error cuando en Sala Cuna planificamos con el objetivo de las bases curriculares que tiene que ver con el aumento de vocabulario, planificamos con palabras cotidianas, porque como el niño no las verbaliza, entonces vamos a trabajar para que conozca las palabras mesa, silla, lámpara, celular y cualquier otro entorno del elemento del hogar o del jardín. Pero una cosa es que el párvulo no las verbalice y otras cosas que no las conozca. Es muy distinto y en eso tenemos que tener precaución. Cuando queremos aumentar el vocabulario, efectivamente hablamos de una complejidad semántica mayor, que aparece en los textos narrativos y por supuesto aparece mucho más, con mucha mayor cantidad en los textos informativos. También el uso de conectores en nuestras interacciones es importante que llevemos a cabo con los niños y niñas desde Sala Cuna hasta el nivel transición. ¿Por qué me van a decir? Bueno, los conectores tienen distintas funciones, yo aquí solamente puse 3, pero tienen una función dentro de un texto. Cuando yo, dentro de mi práctica pedagógica, ¿cierto?, me acostumbro a hablar con conectores y este párvulo escucha constantemente a este adulto hablar con una complejidad sintáctica, hablar con una complejidad semántica y además usando conectores, cuando yo niño tenga que leer un texto en primero básico, no me va a costar mucho la comprensión. ¿Por qué? Porque voy a entender la lógica. Estuve tan acostumbrado durante mi formación inicial a escuchar de esta manera que cuando leo un texto no me es ajeno, es parte de mi realidad, es parte de mi cotidianeidad. Por ejemplo, el conector es decir, tiene una función de dar énfasis a la idea anterior. Y aquí yo les puse un ejemplo. El día está muy soleado, es decir, la temperatura está agradable, hace calor. Si yo me acostumbro a hablar con este conector, el niño lo va a identificar tempranamente su función y va a saber que cuando lo lea en un texto, cuando lo escuche, cuando la tía le narre un cuento, va a saber que esta oración que escuchó posterior al es decir, le está dando énfasis a la idea anterior. El conector, sin embargo, tiene otra opción, es de contradecir la idea anterior. Por ejemplo, el día está muy soleado, sin embargo, no hace calor. De allí también tenemos una oración, ¿cierto?, común que hacemos nosotras en nuestra sala, ¿cierto?, con los niños y las niñas, que hacemos referencia a cómo está el día. Ocupar este tipo de conectores, cosa de facilitarles posteriormente la comprensión, tanto oral, actualmente en el nivel inicial y posteriormente cuando el párvulo lea. También el otro conector posteriormente es una idea que continúa, por ejemplo, el día está soleado, primero iremos al baño y posteriormente saldremos a regar las plantas.
Este lenguaje de uso de conectores uno lo ve habitualmente en las noticias, ¿cierto? En los textos informativos y en algunos casos obviamente en los textos narrativos también. Pero ¿por qué no hacerlo parte de la cotidianidad del niño y la niña? ¿Por qué la educadora de párvulo no se esmera en poder usar este tipo de texto, perdón, este tipo de interacciones, entendiendo que no es lo habitual? Yo no hablo igual con mi familia que cómo me estoy expresando en este momento en este webinar, por supuesto que no, pero hacer el esfuerzo y tratar de ser consciente de cómo estamos comunicando con los niños y las niñas en nuestras interacciones, por supuesto que va a mejorar el desarrollo del lenguaje. Y además vamos a mejorar la lectura y la escritura y la comprensión. Otras características, sabemos que el largo promedio de la interacción que realiza el niño y la niña es menor a lo que puede producir el adulto. Por lo tanto, los educadores no debemos quedarnos con la idea de que le vamos a complicar la vida. No nos quedemos con esta idea, es decir, hagamos emisiones de nuestras oraciones, de nuestras interacciones con los niños y las niñas, que sean extensas, que sean prolongadas, de tal forma que el párvulo se acostumbre a poner atención, a oír, a comprender y a entender la complejidad de este vocabulario. Otro aspecto muy importante son las preguntas abiertas. Esto es el alma mater, ¿cierto?, del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Todo lo anterior también. Pero ¿por qué las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas, cuando yo, receptor, escucho una pregunta abierta, me demoro en responder, porque tengo que buscar información dentro de mi cerebro, unir estas ideas y luego poder verbalizarlas. No es lo mismo cuando yo le pregunto, por ejemplo, a un niño y la niña, ¿qué tengo aquí? Una mano. ¿Qué tengo en mis manos? Dedos. ¿Y qué tienen mis dedos? Uñas. Si ustedes se dan cuenta, son preguntas cerradas, donde los niños dan una única respuesta y la respuesta es casi inmediata. ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar de procurar hacer preguntas abiertas, que es súper complejo. ¿Por qué es complejo? Porque las preguntas cerradas están en nuestro ADN, es prácticamente rápidas de hacer. Por lo tanto, yo sugiero allí a la educadora de párvulo, cuando va a abordar una temática, tener un repertorio de preguntas abiertas con sus respectivas respuestas, por supuesto. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Por qué crees que alumbra tanto el sol? ¿Por qué el día está nublado? ¿Qué pasará si tapamos las hojas de una planta con un trozo de papel? ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? Esas respuestas no son inmediatas en los niños y las niñas. Y por supuesto requieren un conocimiento basal, un conocimiento previo para poder interactuar. Vamos a tocar un tema, espero que no se me olvide, pero viene enseguida. Otro aspecto importante, otra característica de nuestra interacción, tiene que ver con los turnos extensos. En los niveles medios son bien complejos, ¿cierto? Los niveles medios están en una explosión del lenguaje, todos quieren hablar, todos quieren participar. El nivel medio es bien complicado. Entendemos que en las salas en algunas ocasiones tenemos a 35 niños y tenemos 2 adultos. Se hace complejo. Por lo tanto, aquí yo las invito a las educadoras de párvulo a crear instancias de que los párvulos tengan una real oportunidad de participar, una real oportunidad de comunicar sus ideas. Por ejemplo, en la hora del saludo, quizás hacer un cronograma, ¿cierto?, semanal en donde darle turno a los niños para que todos participen. A veces tenemos niños en nuestras salas que tienen la característica de ser muy participativos, pero hay otros que no. Y ese que no, que está más silencioso, no está practicando con todo su aparato articulatorio y tampoco está practicando con sus ideas, poder cómo decirlas. Entonces debemos tener precaución en esto, en los turnos para que ellos participen, no señalando solo preguntas abiertas, porque participaron los niños, sí, ¿qué dijeron? Que el triángulo era rojo. Entonces, promover el lenguaje en nuestras interacciones implica que el adulto modela una pregunta y espera que los niños y las niñas respondan y que esa respuesta sea extensa. Y volver a interpelarlo. ¿Y por qué dices eso? ¿Por qué les dices tú que el viento influye en la caída de las hojas de los árboles? Explícame. Y vamos interpelando de tal forma que ese niño pueda expresar todas sus ideas a través del lenguaje verbal. Otros aspectos a considerar dentro del desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Tiene que ver con las interacciones que nosotros llevamos a cabo en distintos momentos, aprovechar los momentos. Todas sabemos que la muda es una interacción muy importante dentro de la intimidad del niño y la niña. El educador de párvulos está en contacto con este niño, ¿cierto? Por lo tanto, aprovechar ese momento para interactuar con él es fundamental, entendiendo que el párvulo va a balbucear, va a emitir emisiones silábicas, pero ustedes
van a generar esta protoconversación con el niño y la niña. Otra estrategia que yo la conozco hace mucho tiempo, bueno, y también, perdón, los momentos de higiene, ¿cierto? Cuando están esperando en el baño, el turno del lavado de manos, en la hora del patio también, los juegos, ¿cierto? Que ellos realizan. La estrategia de huella verbal es una estrategia que yo la aprendí hace mucho tiempo y que la quiero compartir también con ustedes. Cuando el párvulo escucha una palabra nueva, se forma, y lo voy a ejemplificar así, si es que aquí hay algún neurólogo especialista, me va a criticar, pero lo voy a ejemplificar de manera lúdica. Cuando el párvulo escucha la palabra, por ejemplo, sosegado, que nunca la ha escuchado, y la escucha por primera vez, se le va a alumbrar una luz en el cerebro, porque es una palabra nueva, algo ocurrió, le llamó la atención, por lo tanto se hizo sinapsis un neurona y se prendió una luz. Pero cuando el párvulo verbaliza esta palabra, aumentan las luces en el cerebro. Y la estrategia de la huella verbal significa que nosotros conscientemente trabajamos una palabra nueva, ¿cierto? Por ejemplo, en el nivel transición. Este cuento nos regaló esta palabra que es sosegado. Vamos a decir esta palabra nueva que acabamos de aprender a todo el jardín y gritamos, sosegado, y todos gritamos fuerte al jardín. Luego le decimos a la hormiguita que está abajo, y lo decimos despacito, sosegado, y después al compañero de al lado y al compañero del otro lado. Al hacer esta estrategia de huella verbal, ayuda a que la fijación de esta palabra nueva se incorpore con más fuerza que solamente ser receptivo y solamente escucharla. Va a tener 4 opciones, o sea, 4 posibilidades de verbalizar esta palabra, por lo tanto, se va a fijar más. Pero esto no es suficiente. Para que el párvulo use este nuevo vocabulario incorporado, nosotros debemos generar instancias para que las use. Para que las use. De lo contrario, esta palabra se va, se pierde. Es como cuando uno estudia inglés y si nunca usa el inglés se te olvidó. Exactamente. Lo mismo. Tenemos que dar instancia para que este nuevo vocabulario, que ya lo fijó, ¿cierto?, con esta estrategia de la huella verbal, tenga instancias de producirlas y de emitirlas, ¿cierto?, en algún contexto creado por el adulto. El juego libre, por supuesto, también es un aspecto importante para el desarrollo del lenguaje y generar interacciones entre pares. Es fundamental el juego libre. Pero el rol de la educadora de párvulo es plantearse los objetivos en este juego libre. Es decir, nada en el patio está porque sí, nada en el aula está porque sí. Si yo en el patio pongo un rincón de la construcción, ahí yo voy a tener un objetivo específico. Voy a abordar palabras específicas. Por ejemplo, equilibrio, agregar, quitar, más, menos. Estoy creando algún listado de palabras que podría yo utilizar en este rincón. Entonces, cuando yo veo a los párvulos que están interactuando y hacen un puente con en esta construcción, bueno, yo decirles, ¿qué pasa si agregamos otro bloque? ¿Qué pasa si quito un bloque? ¿O qué pasa si esta torre es muy alta? ¿Qué pasa con el equilibrio? Y les dejo esa interrogante y voy a ver a otro grupo. Entonces el párvulo va a hablar de esa palabra equilibrio que nunca la ha escuchado, que va a ser su primera vez. Y así con cada rincón del aula. Vamos a hacer un juego libre, pero la educadora de párvulos se propone un objetivo y va a intencionar ciertas palabras en cada rincón, de tal forma de que estas interacciones que pueda producir aumenten el desarrollo del lenguaje y lo potencien. Asimismo, las conversaciones conceptuales, que tiene que ver como con las conversaciones académicas que podemos llevar a cabo con los niños y las niñas. Nuestras bases curriculares tienen núcleos bastante ricos e interesantes. Por ejemplo, el núcleo de las ciencias naturales, el núcleo de las ciencias sociales, no se llama así, pero tiene que ver con esa área, ¿cierto? El núcleo de las matemáticas. Y en cada núcleo se potencia, ¿cierto?, un contenido, una disciplina en particular. Las conversaciones conceptuales apuntan a ello, apuntan a hacernos cargo, ¿cierto?, cuando tomamos un objetivo del núcleo comprensión, exploración del entorno socionatural, tomar un objetivo de ese núcleo y ver qué lenguaje hay allí que sea sofisticado o que sea propio, ese léxico propio de la disciplina. Y lo abordamos y lo trabajamos de tal modo de utilizar un lenguaje científico y también desarrollar la alfabetización científica, que es lo que quiere promover ese núcleo en particular. Y lo mismo con las matemáticas, lo mismo con las ciencias sociales o con el núcleo que tiene que ver con la convivencia y la ciudadanía y con la comprensión del entorno sociocultural. Son conversaciones que podemos generar con los niños y las niñas que van a favorecer su desarrollo porque van a adquirir mayor cantidad de palabras y mayor conocimiento de temáticas diversas.
Nosotros mientras más temáticas tengamos, mientras tengamos un abanico de diversidades temáticas que podamos manejar, por supuesto que esto se va a reflejar en el lenguaje que el párvulo utilice. Dice aquí que la educadora de párvulos tiene que conocer este contenido que va a abordar, obviamente, tiene que abordarlo. Nosotras, las educadoras de párvulos y los educadores de párvulos, tenemos una tarea muy difícil, que es ser expertos en distintas áreas, ¿cierto? Ser experto en distintas áreas. Y aquí yo lo que sugiero también es hacernos una especie de ficha, ¿cierto? Donde abordemos cierto contenido de tal forma de no volver a hacer el mismo trabajo otra vez. Y cuando nosotros tengamos ese contenido, ¿cierto? Y lo pretendamos llevar a cabo en una experiencia de aprendizaje, tenemos que ser expertas. Usar el lenguaje apropiado, pertinente, no minimizarlo, porque nosotros creemos que si usamos esa palabra vamos a complejizarlo, pero no, podemos usar la palabra sencilla, ¿cierto? Y agregar esta nueva palabra que tiene una mayor complejidad, pero que el párvulo puede ir asociando como sinónimos. Y aquí ya iba a terminar, pero lo último que me falta es lo que tiene que ver con el conocimiento basal. Nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros iniciamos una temática con los niños y las niñas, puede que haya un conocimiento previo fortalecido, ¿ya? Si vamos a hablar sobre la fotosíntesis, dudo que haya un conocimiento, ¿cierto?, establecido, fotosíntesis o cualquier otro elemento que tenga que ver con las ciencias naturales. Por lo tanto, nuestras experiencias de aprendizaje, las 3 primeras o las 4 primeras, va a tener como objetivo generar este conocimiento previo en el niño y la niña, porque no podemos pretender que el niño y la niña interactúen con nosotros de una temática particular si el niño no tiene el conocimiento previo o el conocimiento basal. Por lo tanto, para que el párvulo logre interactuar con nosotras, ¿cierto? Y con nosotros o con sus pares de alguna manera amplia, ¿cierto? Por harto periodo de tiempo, necesita este conocimiento previo. Y por lo tanto, nosotros debemos procurar llenar este espacio, ¿cierto? Completar este espacio que lo tiene vacío, completarlo, para posteriormente generar interacciones y que el párvulo use este lenguaje. Para terminar, obviamente este cambio en relación a las características de las interacciones de calidad no es inmediato. Nosotros debemos trabajar en ellos como educadores de párvulos, entendiendo que somos modeladores del lenguaje, entendiendo también que nuestras interacciones van a repercutir inevitablemente van a repercutir en la comprensión oral de los textos que el niño y la niña escuche, y cuando posteriormente el niño lea, en la comprensión de lo que está leyendo. Van a repercutir enormemente. Así que yo os invito a ustedes ahora a, a reflexionar sobre esto, a mirarnos y a ver si realmente hacemos preguntas abiertas o cerradas, qué tanto promovemos el lenguaje en nuestras aulas, las interacciones entre pares, ¿cierto? Y eso. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que haya servido y que haya sido de su utilidad. Muchas gracias, Lorena. No sé si hay alguna pregunta. Durante la presentación no surgió ninguna en el chat, al menos. Entonces, no sé si de los participantes quieran hacer alguna pregunta para que las vayan escribiendo en el chat y las podemos ir respondiendo ahora en conjunto. Pero yo sí tengo una pregunta. No sé si la puedo hacer ahora o esperamos un poco. Si está permitido, por supuesto que sí. Sí, sí, Romina, no hay problema. La brecha entre, o sea, entre los estudiantes o los centros educativos de contextos socioeconómicos más bajos es muy amplia en cuanto a la cantidad de vocabulario que manejan en comparación a contextos socioeconómicos más altos. ¿Cómo nosotras como educadoras podríamos acortar esto? O sea, entiendo que por medio de las estrategias que se nos propusieron en la presentación, pero además desde la experiencia que has tenido como educadora, ¿qué podríamos hacer para que esa brecha sea cada vez más pequeña? Para que esa brecha sea cada vez más pequeña, nosotros en las salas desde el nivel sala cuna, ¿cierto? Tenemos que fomentar la interacción. Yo pongo el ejemplo en la clase de lenguaje que realizo con las estudiantes, que si están por ahí se van a reír. Pongo el ejemplo de la bicicleta,
Si yo tengo una bicicleta en casa para un niño de 4 años, pero yo como mamá me da miedo porque se puede caer y no dejo que la use, y no dejo que la use, y no dejo que la use, el niño nunca va a poder coordinar este movimiento para hacer el pedaleo, ¿cierto? Impulsar la bicicleta y finalmente andar. Ocurre lo mismo con el lenguaje. Aquí la estrategia fundamental es darle los espacios a los niños y las niñas para comunicarse en los niveles medios y transiciones, ¿cierto? Cuando ya hay un lenguaje, porque en sala cuna mayor también está, pero son más silenciosos como característica propia. Por lo tanto, dar estos espacios porque los niños cuando tú estás en el aula están ávidos por hablar. Pero ¿qué ocurre? Normalmente que hay tanto niño en la sala, son 35, que participar y extender la participación por 5 minutos, por ejemplo, de un niño y niño se hace eterno. Y mientras el niño está esperando el turno para hablar, que vale el número 8, ¿cierto? El número 9, 10, 11 hasta el 35, ya están aburridos porque tienen que esperar. Allí las estrategias es hacer grupos chicos, tratar de crear instancias en donde interactúen ellos los pares propiamente tal y donde el adulto pueda modelar este lenguaje creando instancias de interacción casi personalizadas con los niños y las niñas. Para disminuir esta brecha es importante que el adulto no minimice este contexto, es decir no enaltezca este contexto desfavorecido, porque va a decir, no va a entender, al contrario, ellos están ávidos por aprender, por lo tanto, toda palabra, todo vocabulario nuevo que incorporen y cuando tengan la posibilidad de usarlo, los niños los van a usar. Va de la mano el uso que hace la educadora de párvulo de un vocabulario de calidad versus las instancias que tiene el párvulo para poder comunicarse. Es decir, que las salas no se vea la educadora de párvulos hablando tanto, sino que sean los niños y las niñas quienes estén protagonizando siempre las conversaciones. Y así vamos a disminuir esta brecha que evidentemente se ve influenciada. Porque hay estudios que dicen que el nivel educativo de la madre influye directamente en el lenguaje, pero hay otros estudios que dicen que si este párvulo está en contacto, interactúan con él y les dan oportunidades de expresarse y la educadora o el educador de párvulos se comunica con un lenguaje semánticamente complejo, con un léxico exquisito, ¿cierto? Con palabras sofisticadas, les lees muchos cuentos, tienen la posibilidad de manipular distintos tipos de textos, ojalá informativos también, va a disminuir la brecha notoriamente. Pero estas oportunidades se tienen que dar. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ana pregunta cómo puede evaluar el lenguaje en nivel sala cuna en cuanto a herramientas formales de la evaluación. En el nivel sala cuna, las emisiones que hacen en los niños y niñas, principalmente, como va por orden marcando los hitos de desarrollo, empieza con el gorgojeo, ¿cierto? Que son sonidos guturales. Nosotros podemos ir evaluando, no sé si existe un instrumento de evaluación estandarizado a nivel nacional, pero sí nosotros podemos crear nuestro propio instrumento en donde veamos qué tanto emite sonidos el párvulo guturales en un principio, luego comienza con las vocalizaciones que tienen esta característica de extender el sonido de la vocal, a, o, y nosotros respondemos a esa emisión porque es muy importante siempre responder, o si no el párvulo va a dejar de emitir el sonido porque no hay una respuesta inmediata a lo que él está haciendo. Posterior a las vocalizaciones vienen los balbuceos, ¿cierto?, de palabras que nosotros, o a veces las madres, las mamás dicen, ¡ah! Dijo tata, ya sabe decir tata, y es porque el niño dice ta, 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 ma, o si ve el chupete o la mamadera dice te, y son emisiones silábicas que si bien los niños y las niñas tratan de imitar ese sonido, no están mencionando la palabra todavía, porque todavía hay un proceso, ¿cierto?, que de madurativo propio que lo va a comunicar de manera directa. Posterior a las vocalizaciones, al balbuceo y a la mención silábica, ya el niño comienza con palabras, ¿cierto?, como mamá, papá, agua, quizás no muy nítido, pero sí, tata, tete, identificando el objeto. Y es allí donde nosotros también podemos hacer un listado de las emisiones que emite el niño y la niña. Y termina el nivel sala cuna mayor utilizando esta palabra frase o frase simple, ¿cierto? En donde el niño utiliza una única palabra para poder expresarse en distintos contextos. Por ejemplo, si ve la piscina dice agua, si ve la playa dice agua, si tiene sed o ve el jugo también dice agua. Hace referencia a un mismo concepto a distintos elementos y posteriormente va diciendo más agua,
o mamá mío, o papá mío, o tato mío, o el tete mío. No dice él, dice tete mío, que son, allí termina con la frase de dos palabras. Este es como el desarrollo normativo, ¿cierto?, que se espera normal en el niño y la niña de sala cuna. En los ritmos son distintos. No hay una marca exacta, pero sí debemos poner atención a todos estos hitos del desarrollo del niño y la niña en el nivel sala cuna para estar alertas en caso de que no haya esta emisión de sonidos por parte del niño y la niña, que se puede deber a cualquier factor. Y también la estimulación. Qué tanta estimulación recibe el niño y la niña también depende mucho. Y otra cosa que a veces también nosotros nos olvidamos son las características propias del niño y la niña. Su propio temperamento lo van marcando desde un inicio, y si bien hay algunos niños que están todo el día emitiendo sonidos, hay otros niños más silenciosos. No, quizás no caer en alerta, pero sí tenerlo en observación y ir registrando cada emisión del sonido que puedan llevar a cabo. Paulina quería hacer un comentario, parece. Sí, yo quería comentar algo en relación a lo que comenta Lorena. Me pareció maravilloso. O sea, muchas veces nos pasa, sobre todo cuando somos tutoras, trabajamos en la cuna, que hay educadora o de repente se minimiza el diálogo con el bebé. Como que no hay una respuesta, no hay una palabra, no hay un vocabulario quizás legible, se minimiza estas protoconversaciones, que me encantó mucho el concepto, o sea, cómo nuestras estudiantes, cómo nuestras educadoras debiésemos empoderarnos de aquellos conceptos y que muchas veces no los tenemos tan claros y que el bebé necesita este monólogo, que el ser social en este caso, que puede ser la figura de apego, la persona que lo cuida, el educador, el que esté en contacto, genera esta intención comunicativa. Lo que tú mencionabas de dejar estos espacios para la respuesta, cuando uno hace una pregunta y el niño entienda que, me están dirigiendo a mí con un tono especial. Y también destacar muchas de las estrategias que hoy día mencionaste, que finalmente el lenguaje es algo transversal. Podemos ver tampoco como algo exclusivamente para cuando yo voy a planificar o cuando yo voy a querer estimular el lenguaje, sino algo que está presente todo el tiempo. Entonces, cómo nosotras también enriquecemos el vocabulario del niño y el nuestro propio. Creo que un buen ejercicio, como el que tú mencionabas, de rescatar estas palabras que novedosas, que quizás no usamos habitualmente, pero también dentro de nuestro mismo lenguaje como adultos, porque finalmente si nosotros no lo enriquecemos, el lenguaje también va a ser un poco sesgado o un poco acotado. Entonces, creo que también un buen ejercicio que me hace reflexionar desde tu ponencia es que nosotros como adultos también debiésemos quizá grabarnos, observarnos, registrarnos y ver cómo estamos quizá utilizando siempre las mismas palabras y quizás ampliar un poco más este vocabulario en pro de todas las interacciones que vamos a hacer. Así que eso no es una pregunta, pero la verdad que me abrió mucho la mente la ponencia de hoy día y gracias. Muchas gracias, Paulina. Lo que tú dices es relevante, no sé si lo mencioné, ahora me recordé, no sé si lo hice, es que el lenguaje sofisticado está solamente en los textos informativos o en los textos narrativos, los cuentos. Entonces, cuando el educador de párvulo lee solamente textos narrativos en 5 o 10 minutitos de la jornada diaria, es el único momento en que el párvulo tiene acceso a este lenguaje. Por lo tanto, si nosotras somos conscientes y usamos una semántica compleja, ¿cierto? Usamos una sintáctica compleja, además incorporamos vocabularios, usamos estos conectores, usamos estas palabras sofisticadas, va a ser durante toda la jornada. Imagínate la riqueza que va a tener ese niño y esa niña. Y no van a ser solamente estos 5 minutos o 10 minutos de la lectura que escucha. Y obviamente estoy segura que si estas 50 personas que estamos aquí, 52 personas que estamos aquí, nos ponemos las pilas y hacemos esto, vamos a ver un cambio en las pruebas SIMS, en las pruebas PISA, ¿cierto? Que tienen que ver con la comprensión, porque obviamente si yo nunca he escuchado este texto o solamente lo oía de manera receptiva y no usaba este lenguaje, por supuesto que la comprensión se va a ver afectada, por supuesto que la lectura y la escritura también. Así que yo las invito a retomar lo que dice Paulina y a mirarnos, remirarnos, grabarnos y ver de qué forma nosotros estamos llevando a cabo estas interacciones con los niños y las niñas. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Daniela también quiere hacer un comentario. Y tenemos otra pregunta
después de esa intervención. Muchas gracias, Romina. Bueno, darle las gracias a Lorena por la presentación. Creo que estuvo no solo clara, creo que estuvo como iluminadora, muy en relación a lo que dijo Paulina. Creo que el lenguaje es una herramienta que nos otorga poder en la sociedad para poder posicionarnos, para poder defender nuestros puntos, para poder dar nuestros argumentos y poder entregarle esa habilidad, poder desarrollar esa capacidad en los niños, rompe, creo yo, rompe la brecha, efectivamente, lo que habló la Romina, habla de la estructura de oportunidades y cómo podemos brindar de verdad más oportunidades de ascenso o de movimiento en la escala social a partir de un desarrollo de lenguaje enriquecido. Yo quería contar un ejemplo desde mi propia experiencia. Cuando yo estuve en aula hace algunos años atrás, yo trabajé en un centro educacional en Lo Hermida. Por todos los años que trabajé estuve en ese mismo centro. Y me preocupé siempre mucho de este aspecto porque me parece tremendamente relevante. Me parece que es necesario empoderarnos, me parece que es vital poder leer. Entonces, me acuerdo que una vez, un ejemplo muy quizás, no sé, básico, pero creo que relata un poco cómo es esta situación. Me acuerdo que llegó uno de los niños a la sala y se había cortado el pelo. Y con ese corte de pelo yo le dije, uy, te ves muy guapo. Y me dijo así, pero yo no estoy, como que él había relacionado guapo con enojado, como le dije, sí, eso puede ser, pero también guapo es una forma de decir que te ves muy bien, que tu pelo luce muy bonito, que te ves, ya. Y desde ahí en adelante me hizo mucho sentido eso que dijo Lorena, como esta lámpara que se ilumina y cómo ellos al decirlo también van prendiendo otras pequeñas ampolletas. De en adelante yo los escuchaba en el patio decirse, te ves muy guapo y te ves muy guapa, sí, luces muy bien. Y yo decía, suena hasta un poco divertido, pero ya ampliaron un poquito su repertorio. Y ese ampliar su repertorio también les va a servir para entender muchas veces las cosas que les digan. Muchas veces nosotros somos analfabetos funcionales porque no entendemos lo que nos quieren transmitir. Y si nosotros les brindamos la oportunidad a los niños y a las niñas de aprender más, de desarrollar un lenguaje más amplio, ellos sí van a poder entender. Entonces es una herramienta muy valiosa, así que yo te agradezco, Lore, de verdad, creo que ha sido una presentación impecable y espero que aquí a todas las que estamos presentes, estudiantes, docentes, de verdad nos motive también a seguir trabajando esta línea, a trabajarla ahora en nuestras prácticas, ahora que estamos en este contexto de pandemia, que nos comunicamos solo a través de pantallas, es tremendamente relevante que lo reforcemos, que lo trabajemos con las familias, así que yo de verdad agradezco mucho y no, súper contenta con tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Tenemos una pregunta. María José pregunta, ¿qué podemos hacer en el caso de que un niño o niña no lleve a cabo el proceso de interacción? Es decir, en el caso de que no responda. Ahí hay que estar bien alerta y ser respetuosa. Siempre las educadoras de párvulos o educadores de párvulos nos caracterizamos por ser respetuosos con los ritmos, con los intereses, con las necesidades de los niños y las niñas. Ustedes saben que hoy en día está muy presente en nuestras aulas los niños con algún aspecto del espectro autista. Digo algún aspecto porque sabemos que es una gama amplia, yo no soy experta, pero sé que hay una gama muy amplia, entonces los niños de alguna manera se van agrupando según las características que van presentando. Normalmente un niño con este síndrome, si es que así se llama, o con estas características, tienden a evitar la interacción. Y nosotros tenemos que estar en alertas, ¿para qué? Para poder llevar un registro sistemático, ¿cierto? Y poder hablar con el padre y la madre, o la mamá o el apoderado, ¿cierto? Y poder derivarlo a algún centro en donde necesita atención, si es que es psicológica, si es que es neurológica o algún elemento. Por naturalidad el niño va a querer interactuar, porque no sé si ustedes tienen hartas experiencias en aula, pero tienden, sobre todo en los niveles de medio a transición, tienden a querer participar mucho, a querer comunicar mucho, y en los niveles a la cuna, cuando el adulto está mirándolo a los ojos, siempre va a haber una interacción por parte del bebé. Entonces, cuando vemos algo que no es usual, yo sugiero observar, registrar y posteriormente conversar con la mamá y el papá si es que no están en antecedente previo de que tenga alguna característica, pero lo habitual es que esta interacción esté. Ahora, muchas veces, estoy pensando en un nivel transición,
la educadora realiza una pregunta abierta y no hay respuesta por parte de los niños. Y esto pasa habitualmente. ¿Y saben por qué? O sea, es lo que yo creo, la verdad no tengo la razón, pero es lo que me ha tocado observar, es porque no están acostumbrados los niños a responder preguntas abiertas. No están acostumbrados a decir, ¿por qué el sol alumbra tanto hoy? No, puede que no tengan el conocimiento previo para verbalizarlo, puede que no tengan, no estén procesando las ideas para poder verbalizarlas, pero si tú le preguntas, ¿de qué figura geométrica tengo aquí? Y todos van a decir un triángulo, al unísono. Entonces, por eso es que yo las invito a ustedes a realizar preguntas abiertas desde salas cuna. Sabemos que el bebé no te va a responder, o quizás te va a hacer una respuesta con un balbuceo, o con una vocalización, o con algún gesto, pero hacer desde temprano, ¿para qué? Para que el párvulo se acostumbre a este tipo, a esta entonación de esta interacción, que no es lo mismo preguntarte, o no es lo mismo exclamar, no es lo mismo informar. Yo cuando te estoy informando algo, tiene una entonación distinta, pero cuando yo te hago una pregunta, ¿qué crees tú que pasaría si? Entonces la entonación es diferente y empezar a acostumbrar a los niños desde sala cuna a este tipo de preguntas abiertas va a ser fabuloso porque le va a ser familiar posteriormente cuando él pueda verbalizarlo. Pero normalmente ocurre que cuando la educadora realiza una pregunta abierta, los niños quedan en silencio y no saben qué responder. Y ojo, que también si hacen una respuesta, porque los niños son creativos y nosotros debemos rescatar eso. Si tú le dices a un niño, ¿qué crees tú que pasaría si yo tapo una hoja de esta planta con un papel? ¿Qué crees tú que pasaría? Y a lo mejor el niño te va a decir cualquier cosa, te va a decir, no sé, se va a romper, se va a caer, o te va a decir, no, no le pasa nada, independiente de la respuesta que pueda dar el párvulo, que fundamente, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que pasará eso? Y así vamos promoviendo el lenguaje. Posteriormente el niño te va a dar la respuesta correcta o la respuesta más pertinente porque tú vas a hacer experiencias de aprendizaje sistemáticas frente a la temática de esto que ocurre si le tapo la hoja, a la planta le tapo la hoja, ¿cierto? Vas a hacer un trabajo sistemático. Entonces, al cuarto día de experiencia de aprendizaje con esta temática, el niño ya va a tener un repertorio enorme en relación a esa temática específica. Es súper importante que cada vez que abordemos una temática específica, nos demos el tiempo de generar instancias de conocimientos previos para que el niño adquiera este conocimiento basal y nos demos este tiempo también en relación a la misma temática para que el párvulo pueda expresar lo que aprendió, las ideas que fue adquiriendo o lo que observó, vaya interactuando, porque si lo hacemos una vez o dos veces no va a ocurrir, porque el niño todavía no se apropia de este conocimiento basal, propio de este contenido en particular o esta temática en particular que tú estás abordando. Es fundamental generar estos espacios. Espero haber respondido. Muchas gracias por la respuesta. Solo hay un último comentario. Nicole dice, de mi parte, solo agradecer la presentación muy clara y provechosa. En relación a lo que menciona Paulina, creo que este periodo de pandemia ha sido positivo para que nosotras podamos criticar nuestro vocabulario, puesto que sí estamos haciendo cápsulas para los niños y niñas, hemos logrado observar. Exactamente, eso es una realidad. Agradecerle a Nicole, que fue una estudiante de otra universidad, agradecerle que haya asistido, y a las estudiantes, efectivamente, es una mirada que no nos habíamos dado cuenta, pero estamos revisando nuestras cápsulas y nos estamos dando cuenta de nuestros propios errores o de nuestra forma de dialogar. Y tenemos que entender también que nosotras en un contexto de familiar, en un contexto con amigas, nos comunicamos con un lenguaje muy distinto. Pero cuando estemos en el aula con los niños y las niñas o en el espacio educativo, tratar de hacer este uso del lenguaje, de este tipo de interacciones, porque de alguna forma va a repercutir enormemente en el desarrollo del lenguaje, y a eso yo las invito. A seguir comunicándonos de manera coloquial entre nosotras, pero a nuestros niños y a nuestras niñas les debemos un lenguaje exquisito, un lenguaje sofisticado, un lenguaje con respeto, porque de esta forma vamos a generar enormes cambios a posteriori. No, y ni siquiera posterior, en el mismo nivel, va a tener tantas herramientas el párvulo que se van a favorecer en todos los ámbitos. Muchas gracias. Antes de finalizar, agradecemos en primer lugar a Lorena por los aportes entregados, a quienes estuvieron preparando y apoyando este encuentro y por supuesto a todos quienes se conectaron hoy para formar parte de este webinar organizado por la Universidad Finisterre. En el chat está el link para que puedan responder la encuesta y una vez respondan la encuesta se les va a enviar el link para que puedan volver a ver la grabación de este webinar. Y eso, muchas gracias y que todos tengan una muy linda tarde. Muchas gracias a todos por compartir. Gracias, gracias.